Muy bien, vamos a empezar porque ya vamos tarde, perdónenme. Vamos a orar. Bueno, ahora yo. Señor, gracias porque tú eres bueno. Dios, gracias porque nos permite estar aquí el día de hoy. Señor, gracias por tu bondad, por tu misericordia en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor, a trabajar hoy con diligencia y nuestra mirada puesta en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la semana pasada no vimos cualidad ni pregunta, entonces vamos a ver hoy la cualidad de carácter y mañana vamos a ver la pregunta. La cualidad de carácter esta semana es observador, que lo tienes ahí en tu guía. Entonces, esta semana vamos a estar trabajando con ser observadores, ¿sí? Recordando nada más, una virtud y una cualidad de carácter es algo que por nosotros mismos no podemos lograr. Si necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos de Cristo. ¿Sí? Entonces, ahí te puse la definición. Ser observador es mantenerse alerta en tres direcciones: hacia arriba, hacia adentro, hacia afuera. ¿Sí? En ese orden específico: hacia arriba, hacia adentro y hacia afuera. Mantenernos alerta en tres direcciones: hacia arriba, hacia adentro y hacia afuera. Entonces, primero hacia arriba. Sí, esa es la más sencilla en papel, pero es la más difícil en la práctica. Sí, hacia arriba, la pregunta clave es: ¿cómo glorifico a Dios en esta situación? Y esta pregunta aplica a todas las situaciones de la vida, ¿sí? Desde las decisiones más pequeñitas, como las palabras que usamos, o lo que comemos, o cuánto comemos, o a qué hora dormimos, o a qué hora despertamos, etcétera, etcétera. Y hasta las más complejas, como qué hacer frente al conflicto, o qué carrera estudiar, o qué trabajo elegir, o con quién me voy a casar. ¿Sí? Todo eso es lo que esta pregunta abarca. Y la pregunta clave es: ¿cómo glorifico a Dios en medio de esta situación? ¿Sí? Para los alumnos lo puedes enfocar rápidamente en situaciones específicas, como por ejemplo pagar mal con bien. ¿Sí? Como papás, muchas veces tendemos a evitar el conflicto con nuestros niños. Si mi niño se está peleando con su tanito o manganito, ay, mijo, ya no te juntes con él. Sí, ay, ya no vayas con... Pero hacer eso nada más es tapar los ojos del problema. El problema no es que haya un conflicto, eso va a ser siempre. Si todos tenemos conflictos, más bien deberíamos de guiar al niño a depender de Cristo. ¿Sí? Cuando te traten mal, tú vas a pagar con bien. ¿Quién puede hacer eso por él mismo? Nadie puede hacer eso, mucho menos el niño. ¿Sí? Pero nosotros vamos a insistir que eso es lo que Dios nos llama y que necesitamos a Dios para hacerlo. ¿Significa esto que vamos a estarlo juntando con todos los niños que le tratan mal? No. Pero tampoco le vamos a decir: no, si te hacen cara fea te vas, porque eso no es lo que Dios nos llama, ¿sí? Podemos hablar de resistir la tentación de hacer trampa o de hablar sin permiso, que eso pasa en los salones. Podemos hablar de renunciar a nuestros derechos en los juegos. Podemos hablar de esforzarnos por aprender el contenido de cada leca. Podemos hablar de recoger nuestro cuarto, y así estamos tratando de hablar hacia los niños. Entonces trata de contextualizarlo hacia los niños, ¿sí? ¿Cómo es que esto aplica para los niños? Cuando le dices al niño: observa hacia arriba, pon tu mirada hacia arriba, y hazte la pregunta: ¿cómo glorifico? Tradúcelo a lo que ellos están viviendo, y cada uno de nosotros traduzcamos lo que estamos viviendo, ¿sí? Otra vez, Dios nos ha asignado lo que cada uno de nosotros está viviendo en este momento. Entonces la pregunta clave no es cómo lo cambio, cómo avanzo, cómo tengo más. La pregunta clave es: en esto que estoy viviendo, ¿cómo glorifico a Dios? ¿Sí? 1 Corintios 10:31 dice: ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, todo lo que sea que estemos haciendo, la pregunta fundamental y clave es: ¿cómo glorifico a Dios en esta situación? ¿Sí? Ok, hacia afuera, hacia arriba, hacia adentro. ¿Sí? Hacia adentro. Esta parte está enfocada en nuestras emociones y nuestras motivaciones. ¿Sí? Y esto puede ser difícil de discernir entre nosotros, dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces no logramos ponerle nombres a lo que sentimos. Muchas veces nuestras emociones son una mezcla de muchas cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Pero hay tres cosas que es importante reconocer en esta parte de ver hacia adentro. Número 1, nuestras emociones son indicadores. Nuestras emociones son indicadores. ¿Sí? Ninguno de nosotros se levanta en la mañana y agarras el termómetro y lo pones así para ver si te llevas un suéter para en la tarde, ¿o sí? Un termómetro. ¿Sí? ¿Agarras un termómetro para saber si va a hacer calor en la tarde o frío? No. ¿Por qué? Porque el termómetro solo te dice lo que está pasando ahorita. Te registra la temperatura. Te registra la temperatura ahorita, ¿sí?
las emociones son iguales, ¿sí? Las emociones nos indican lo que ya está ahí. No sirven para guiarnos, sino que nos indican lo que hay en nuestro corazón. Si nuestras emociones no son una guía, son un indicador. Me dicen lo que ya atesoro en mi corazón, ¿sí? Número 2, ninguna emoción es buena o mala en sí misma. Ninguna emoción es buena ni mala en sí misma. En nuestra cultura se habla mucho de emociones negativas, emociones positivas, y tratamos de eliminar las emociones negativas, como estar triste o sentir angustia o el enojo, pero Dios experimenta todo eso, ¿sí? Y eso ya de entrada indica que ninguna emoción es negativa en sí misma, ¿sí? Porque Dios no experimenta emociones negativas, ¿sí? Entonces ninguna emoción es buena o mala en sí misma. Otra vez, solo son indicadores. Y como indicadores pueden apuntarnos a que hay algo en nuestro corazón que es erróneo, pero la emoción en sí misma no es mala, ¿sí? Es decir, si yo me siento humillado u ofendido o siento que no recibí algo que merecía y me enojo, el enojo en sí mismo no es malo, pero está respondiendo a algo equivocado. ¿A qué? A mi ego, ¿sí? Cuando yo siento que no recibo lo que merezco, respondo en enojo. El problema no es en sí mismo el enojo, ¿sí? El problema es que en mi corazón hay un tesoro que no debería estar ahí. ¿Cuál? Yo mismo. Yo soy mi tesoro, y cuando los demás no me valoran como yo me merezco que me valoren, entonces me enojo, ¿sí? Número 2. Número 3. Todos somos responsables de nuestras emociones. Todos somos responsables de nuestras emociones. Somos muy dados a decir, es que me haces enojar, es que tú me hiciste sentir triste, es que me desesperas, o es que tú me frustras. No. Sí. Nuestras emociones responden sí a lo que hay afuera, pero desde lo que hay adentro, ¿sí? Entonces, en realidad nadie nos hace enojar, ¿sí? Cuando alguien está haciendo algo y yo me enojo, lo principal que me está guiando el enojo no es la acción de esa persona, sino que yo creo que debería haber algo diferente, o me frustra porque yo digo, yo nunca haría eso, ¿sí? O me frustra porque digo, ¿cómo no me va a poder hacer lo que le estoy pidiendo? Pero en realidad sale de adentro, ¿sí? Lo de afuera no es lo que me lleva al enojo, sino es lo de adentro. Entonces todos nosotros somos responsables de nuestras emociones. Todos respondemos a las situaciones que nos rodean, pero siempre somos responsables, ¿sí? Entonces la pregunta aquí clave cuando hablamos de ver hacia adentro es, ¿qué estoy pensando, sintiendo y por qué? ¿Sí? ¿Qué estoy pensando o sintiendo y por qué? Y ese por qué es una pregunta cíclica. Pregúntatelo muchas veces en la misma situación. Es decir, me hace enojar que fulanito no pueda hacer bien el trabajo que le pido, ¿sí? Por ejemplo, hay un alumno que ha batallado mucho con hacer los scores bien y con hacer su trabajo en las becas bien, ¿sí? Entonces, una reacción pudiera ser enojarme, ¿sí? ¿Por qué no hace bien el score? ¿Sí? Si está bien fácil hacer el score, ¿por qué no lo hace? ¿Sí? Y entonces yo tendría que preguntarme ¿por qué? ¿Sí? La primera respuesta obviamente va a ser ¿por qué no hace bien el score? Ok, pero ¿por qué? O sea, ¿qué tiene eso de malo? Cualquiera se puede equivocar en el score, incluso yo me equivoqué en un momento y tengo que ir sacando, ¿sí? Y probablemente la respuesta sea que me hace batallar más de lo que yo quisiera, ¿sí? Tengo que estar ahí encima de él, prestándole tiempo y estando al pendiente. Y entonces lo que estoy atesorando es mi comodidad. Yo no quiero estar ahí usando mi tiempo con esta persona que pudiera hacer algo que está bien fácil según mi criterio. Y entonces mi tesoro en realidad es mi comodidad. Y como estás estorbando mi comodidad, pues me enojo, ¿sí? Entonces la pregunta ¿por qué? Es un ciclo. Pregúntalo muchas veces hasta que llegues a... Acuérdate, el objetivo es llegar al tesoro que tu corazón, que tus emociones están apuntando, ¿sí? Ahora, esto es difícil para nosotros. Evidentemente para los niños va a ser mucho más difícil. Entonces en el caso de los niños necesitan que funcionemos como guías, que nosotros podamos ver más allá de sus acciones y discernir en ellos qué es lo que los está motivando. Si Proverbios nos dice que el corazón del hombre es como un pozo profundo, pero el hombre sabio sabe sacar de él, ¿sí? Y la idea es esa. Es difícil discernir el corazón, pero el hombre sabio, ¿sí?, logra saber qué es lo que está ahí. Keller define la sabiduría como la capacidad de reconocer acciones y motivaciones en las personas, ¿sí? Entonces, sabiduría es la capacidad de ir un paso más allá de lo que hacen, a saber
por qué lo hacen, qué los motiva a hacerlo, ¿sí? Entonces, a los niños necesitamos guiarlos. Hoy en la mañana Aria me preguntó, se enojó a Aria y estaba ahí batallando un poco, y Aria ya cuando se calmó me preguntó, papá, cuando eras niño tú también pecabas. Y yo, sí, sigo pecando, sí, pero ella está tratando de armar su rompecabezas de ¿qué es esto que estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Cómo funciona? Ok, soy pecador. ¿Hasta cuándo dejas de ser pecador? ¿Cuándo empiezas a ser pecador? Si está tratando de armar su rompecabezas, ¿sí? Y como padres deberíamos de funcionar en guiarlos. Como maestros es un poco más complicado, ¿sí? Pero lo que deberíamos de tratar de guiar al niño es ver su propio corazón, ¿sí? Ted Tripp habla aquí de apelar a la conciencia. ¿Cómo apelas a la conciencia? Usa tu imaginación, que también es dada por Dios, para crear escenarios en los que el niño pueda ubicarse y decir si es bueno o malo lo que está sucediendo, y él tal vez pueda identificar por qué pasan las situaciones, ¿sí? Y entonces que tú puedas irlo guiando de esa manera, ¿sí? Es que fulanito me molestó, entonces tú creas una situación, no tomes la misma, ¿sí? Vamos a imaginarnos que había un rey en un país lejano, que merecía todo, pero un día, no sé, alguien no le da algo, y entonces le vas a ir haciendo preguntas al niño. ¿Qué sería lo correcto que el rey hiciera? ¿Qué sería lo correcto que hiciera fulanito? ¿Qué sería Y él debe de ir contestando, ¿sí? De manera que él mismo pueda llegar a la conclusión de, ok, entonces puedo entender lo que está sucediendo, sé quién soy yo en esta historia y quién es la otra persona, ¿sí? Y sé entonces lo que debo de hacer, ¿sí? No quiere decir que ya lo vaya a poder hacer, pero por lo menos ya ubiqué hacia dónde debería de ir, ¿sí? Entonces, respecto a los niños, deberíamos de funcionar como guías, exponiendo constantemente nuestra necesidad de que Dios cree en nosotros un corazón limpio, ¿sí? Esa es una necesidad de todos. Dios debe de crear en nosotros un corazón limpio. Y es algo que tú y yo debemos de guiar a los niños a ver. No puedes, tú solo no puedes, así como yo no puedo, tú tampoco puedes, nadie puede, ¿sí? Entonces, en segundo lugar, hacia adentro. En tercer lugar, hacia afuera. Y la pregunta aquí es clave. ¿Qué necesidades hay a mi alrededor que pueda ayudar a suplir? ¿Sí? ¿Qué necesidades hay a mi alrededor que pueda ayudar a suplir? ¿Sí? La idea central de esta última pregunta es que hemos sido creados para Dios y para otros. Para Dios y para otros. Te leo así varios pasajes, no te paso las citas, ahorita si quieren se las mando. Dice, sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, dándose preferencia unos a otros. ¿Sí? Sean afectuosos, dense preferencia. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Y soportándose no es de apenas te aguanto, sino de eso te sostengo. ¿Sí? Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros. Confórtense unos a otros. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Si la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, está llena de estas instrucciones de unos a otros, ¿sí? Fuimos creados para vivir en comunidad y necesitar de otros, y fuimos creados para servir a otros. Sí, Lutero, cuando habla de la libertad cristiana, dice que el cristiano es el hombre más libre de todos, y al mismo tiempo el hombre cristiano, la mujer cristiana, es siervo de todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios nos llama. ¿Sí? Eso es lo que Cristo nos llama, es el ejemplo que Él ha puesto. Mi libertad es la libertad de renunciar a mis derechos. No es la libertad de hacer lo que yo quiera, como yo quiera, cuando yo quiera, sino es la libertad de renunciar a mis derechos a fin de servir a otros. ¿Sí? Esa es la libertad del Evangelio. Entonces tú y yo existimos para Dios y para otros. Bonhoeffer decía, la iglesia solo es la iglesia cuando existe para otros. ¿Sí? La iglesia solo es la iglesia cuando existe para otros. Entonces aquí la pregunta es, ¿estoy viviendo para otros? ¿Y cómo se ve vivir para otros? ¿Sí? Aplícalo a absolutamente todo. Lo que dices me refiero a los comentarios que haces. ¿Sí? Como mexicanos creo que uno de nuestros principales problemas es que nos relacionamos con base en la carrilla. ¿Sí? La mayoría de nuestras relaciones son formadas a través de la carrilla, de burlarnos de situaciones o de otros. Y eso es dañino. ¿Sí? No debería ser algo que nos distinga como creyentes.
Entonces tú y yo tenemos que tener cuidado. Si existo para otros, ¿cómo cuadro que me voy a burlar de otro y eso es existir para él? No cuadro. Sí, ahora no te estoy diciendo que está fácil. ¿Sí? Sin embargo, eso es a lo que Dios nos llama y por tanto deberíamos de tener cuidado de qué decimos y cómo lo decimos. Igual deberíamos de tener cuidado de que usamos nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestros recursos. Y en el caso de los niños, enfócalo a qué hacen ellos, cuáles son sus actitudes hacia otros. ¿Sí? Están integrando a todos los niños, tienen cuidado de todos los niños, tienen cuidado de que sus compañeros se sientan integrados en el grupo, que no se sientan menos, que no se sientan desplazados, que no se sientan aislados. ¿Sí? Eso es algo que todos podemos hacer, incluso los niños. Entonces enfócalos en ese sentido. ¿Sí?